¿Cómo liberar el miedo espiritualmente? Si supieras quién camina a tu lado en todo momento en el camino que has elegido, nunca más podrías experimentar miedo o duda. Aprender a liberar el miedo espiritualmente se trata de ir más allá de los miedos y las frustraciones que puedes sentir que te están frenando. Intentar forzarte a ti mismo a superar tus miedos o vencerlos de alguna manera solo perpetuará tus problemas y te dejará sintiéndote frustrado e impotente. Lo primero que hay que entender es que el miedo es una cualidad natural y necesaria. Es una inteligencia instintiva que contribuye a nuestra conservación física. Todos tenemos vidas preciosas que proteger, y si no tuviéramos miedo de caernos de puentes, ser atropellados por autos o ser devorados por leones hambrientos, no hubiéramos podido evolucionar y sobrevivir en primer lugar. Pero el miedo puede funcionar de dos maneras. Puede ser una amenaza para la vida física o una construcción mental, y es de la segunda manera que hablaremos. Cuando nuestros miedos se construyen mentalmente, se vuelven anormales. Para liberar el miedo espiritualmente, vuelves tu atención hacia adentro y te enfocas en tu propio poder inherente. Tu ser superior está más allá de cualquier miedo que pueda estar atacándote. No todos los miedos nacen en nosotros instintivamente. Los miedos se crean y desarrollan en nuestras experiencias de vida, y cuando llegas a la adolescencia, tienes una larga lista de miedos y ninguno de ellos fue elegido conscientemente. Psicológicamente, puedes superar toda una gama de miedos. Requiere mucho trabajo sobre ti mismo, tus hábitos, tus aparentes defectos y tu personalidad. Puedes indagar en tu pasado, analizar cosas que fueron, cosas que son y cosas que debieron o pudieron haber sido. La mayoría de la gente pasa toda su vida haciendo esto. Algunos tienen éxito, pero la mayoría nunca lo hacen. Mientras intentes eliminar el miedo de tu vida tratándolo como un enemigo, siempre tendrás resistencia en tu vida. El dicho que dice que tienes que sentir miedo y hacerlo de todos modos, resume con precisión el hecho de que el miedo es algo con lo que necesitas trabajar. Escucha bien, con y no en contra. La idea de liberar el miedo espiritualmente no se trata de superar el miedo o eliminar los miedos. Liberarlo significa que eliminas tu apego a él. En lugar de permitir que te controle, te conviertes en el que tiene el control. Khalil Gibran dijo: tu dolor es la ruptura del caparazón que encierra tu entendimiento. Para liberar el miedo espiritualmente, tienes que ir más allá de tu conciencia humana diaria. La mayoría de las personas viven sus vidas como pequeños robots, reviviendo la misma semana todas las semanas. La vida se convierte en un ritual mundano, en el que simplemente vives tu vida en respuesta a las condiciones externas. Pero cuando tu vida está enraizada en tu ser superior, esa chispa divina espiritual, que es tu verdadero yo, entonces no puedes experimentar miedo. Cuando tu vida está enraizada en tu ego, entonces tus miedos y preocupaciones gobernarán tus pensamientos, tus emociones y toda tu conciencia. Entonces, esto se reduce a que tienes que soltar tu ego, tanto como sea posible, y plantar tu conciencia firmemente en tu ser superior. ¿Y cómo haces esto? Aquí hay 5 pasos que puedes comenzar a implementar en tu vida hoy si quieres liberarte del miedo y vivir tu vida de la manera más ilimitada posible. Número 1. Haz contacto consciente con tu yo superior. Hay una gran diferencia entre conocer a Dios y saber acerca de Dios. El saber de Dios viene de los demás, de las instituciones religiosas y de la herencia cultural. Ellos saben cómo responder cada pregunta acerca de Dios. Ellos conocen sus leyes y todo lo que fue escrito acerca de Dios desde un punto de vista. La realidad es que estas personas son probablemente, en muchos casos, las personas menos espirituales que puedas conocer. Dios no solo es parte de ti, sino que eres tú. Hay una chispa divina en ti. Llámala tu alma,
tu espíritu o tu ser superior. Como le llames, no es importante. Hacer contacto consciente con él lo es. Y llegar a conocer realmente tu verdadero ser es la clave para desbloquear tu propio poder espiritual. Hacer contacto consciente con tu yo superior es simple. Todo lo que tienes que hacer es estar callado y escuchar. Número 2. Guarda silencio. Se ha dicho que la única voz de Dios es el silencio. Cuando vas más allá de aquietar tu vida y empiezas a aquietar tu mente, llegas a escuchar esa vocecita apacible dentro de ti. La mayoría de nosotros experimentamos esto sin intentarlo en varios lugares inesperados. Puede estar caminando en la naturaleza, flotando en una piscina o sumido en un sueño. Sientes una sensación de dicha y paz interior al sintonizar tu energía y atención con el canal divino de paz, amor y armonía. Aprender a liberar el miedo espiritualmente gira en torno a la idea de que te alejas del mundo exterior donde tu ego lucha por su existencia. A nivel espiritual, todos esos problemas mundanos no tienen peso ni consecuencia. Tu alma es eterna. Nunca puedes estar desconectado de lo divino y todo lo que te sucede en esta vida simplemente te sucede a ti. En el esquema eterno de las cosas, nada puede dañarte, nada puede lastimarte y nada puede ser perjudicial para tu espíritu. Esta idea es increíblemente liberadora, porque casi instantáneamente te quita el miedo, ya que la mayoría de nuestros miedos surgen de las necesidades del ego. Blaise Pascal lo dijo así: todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre para sentarse solo en silencio en una habitación. Número 3. Meditación y contemplación. La meditación es una antigua práctica espiritual que te permite entrar en un estado mental alterado. En los últimos años, muchos estudios han encontrado que la meditación realmente crea un efecto medible en la conciencia humana. La meditación no requiere ningún método especial o entrenamiento especial, aunque requiere práctica. La mente del ego se resistirá y tratará de disuadirte. A través de la meditación puedes revelar una dimensión completamente nueva de la vida y no solo cambiar la forma en que te ves a ti mismo, sino también cambiar drásticamente tu percepción de la vida y la realidad. Aprender a liberar el miedo espiritualmente requiere un cambio de percepción. No se trata de cambiar la cosa que temes o las condiciones asociadas a ella. Simplemente requiere un cambio en su percepción. Una vez que hayas cambiado la percepción, todavía hay desafíos que enfrentarás. La manera de lidiar con los miedos recurrentes y persistentes es empezar a vivir desde tu ser superior. Saber que no hay nada más grande y poderoso que el Dios que siempre está contigo y respalda tus sueños y metas. Número 4. Vive desde tu yo superior. ¿Vives desde tu ego o vives desde tu ser superior? Cuando el ego está a cargo, el miedo correrá desenfrenado en tu vida. El ego tiene que ver con la competencia, con ser más grande y mejor que los demás. Esto genera miedo y ansiedad, ya que tienes que preocuparte constantemente por conseguir cosas y también por conservarlas. Mientras que el ego tiene que ver con yo, el yo superior tiene que ver con nosotros. Con empatía, compasión y bondad en tu corazón, estás constantemente buscando fuera de ti mismo formas de amar y servir a los demás. El miedo no puede existir en ese tipo de energía. Priva al miedo de oxígeno que necesita para crecer. El yo superior quiere paz. Busca el amor y la alegría y reconoce la divinidad en todos y en todo. Vivir desde tu ser superior requiere un cambio de conciencia.
Alimentarte espiritualmente y crecer espiritualmente te ayuda a ser más consciente. Una de las ideas más poderosas sobre cómo liberar el miedo espiritualmente proviene de Vivekananda, el monje y filósofo del siglo XIX. Él dijo: "La flor se desvanece por sí misma a medida que crece el fruto. Así se desvanecerá tu ser inferior a medida que lo divino crezca dentro de ti. A medida que lo divino crezca dentro de ti, superarás todos estos miedos cotidianos que controlan gran parte de tu vida diaria y podrás experimentar la divinidad que hay dentro de ti y saber que hay un universo de posibilidades maravillosas en tu vida". Número 5. Amor y luz. Cuando tu vida se vuelve hacia adentro, el miedo tiene algo con lo que darse un festín. Cuando tu vida se trata de ti mismo, tus propias necesidades, deseos y problemas, entonces toda tu energía se vuelve hacia adentro. Por naturaleza, estos pensamientos se vuelven tóxicos, porque es el ego el que intenta obtener más, ser el mejor y ganarse a todos y a todo lo demás. Una de las grandes paradojas de la vida es que cuando realmente empiezas a dar de ti mismo, a servir a los demás y a practicar la bondad, la compasión y la empatía, entonces, y solo entonces, empiezas realmente a servirte a ti mismo. Cuando diriges tu atención hacia el exterior, eres capaz de liberar tu propia energía. Tu energía es una fuente inagotable y brotará sin límites. Cuando tu atención permanece hacia adentro, tu energía permanece muy limitada. Muchos textos espirituales hablan de amor y luz. No es solo una analogía de cómo la energía irradia de ti, sino que también refleja la forma en que eres como ser espiritual. Comienza a verte a ti mismo no solo como una bolsa de huesos, sino como un ser energético. La forma en que eres irradia de ti. Puedes convertirte en una fuente de amor y luz en este mundo. Simplemente necesitas decidir que te convertirás en eso. Cuando comienzas a mirar hacia afuera y buscas formas y medios en los que puedes dar amor a cualquiera y a todos, te cambias energéticamente. Cuando tu corazón está lleno de amor, compasión y empatía, entonces no hay lugar para el miedo. Cuando la luz domina tu conciencia, la oscuridad que llamamos miedo simplemente no puede existir. Y recuerda esta frase del yogi Sadhguru: crear tu propio destino significa reconstruirte de tal manera que cualquiera que sean los sucesos y situaciones que te rodeen, no te aplasten, sino que tú los domines. ¿Quieres cambiar tus resultados en el área de la abundancia? Ve abajo a la descripción de este video y regístrate a un entrenamiento gratuito que te ayudará a cambiar completamente tu vida. Recuerda que todos somos lo que creemos. Es el momento de cambiar todo lo que crees sobre ti y el dinero, y realmente vivir la vida que deseas. ¡Regístrate! Y hasta aquí, amigo exitoso, el audio del día. Si te gustó, por favor déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si este video te pareció valioso y te sirvió, por favor compártelo con tus amigos y familiares. Y como siempre, deseo para ti un día maravilloso, lleno de mucha abundancia, prosperidad, riqueza, felicidad, amor, salud, pero sobre todo, muchísima conexión con Dios. Hasta pronto.